Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, 7:24. La campaña, decía, entre comillas, ha comenzado, aunque hace rato estamos en campaña. Es bueno valorar de alguna manera las herramientas digitales y ver cuál es el comportamiento en esta selva llamada redes sociales. Alondra Enríquez está con nosotros, conectada vía telemática, consultora político-digital. Alondra, bienvenida. Le saludamos mi compañera Andrea Orbes Saltos y quien le habla Fabricio Vela. ¿Cómo está usted? Qué gusto y qué placer. Para mí siempre es realmente importante poder compartir con ustedes. Definitivamente tenemos mucho por conversar desde las redes sociales. Muchas gracias. A ver, ¿qué nos dejó el feriado y el inicio de la campaña, Alondra? Bueno, hemos traído los datos más recientes con corte casi que 12 de la noche del 4 de noviembre. Y lo que tenemos es que, bueno, todavía no hay un calor electoral, digamos, contundente, fuerte, masivo. La gente estaba saliendo ya del feriado, también estábamos retomando un poco las actividades luego del paro. Probablemente vamos a tener un crecimiento en datos ya en los próximos días o probablemente la semana que viene, ya a pocas horas de ir a las urnas. Lo que tenemos es que en una medición del 27 de octubre al 4 de noviembre, los datos que se han generado alrededor del referéndum y la consulta popular son 88,000 publicaciones, 20,000 usuarios, 2.4 millones de reacciones, 588,000 comentarios y 532,000 compartidos. Es decir, sí ha habido una conversación interesante, novedosa en los últimos días, particularmente el espacio del feriado siempre es un espacio importante de disputa, al menos en la conversación digital, considerando que la gente sale un poco del estrés del trabajo, tiene otro tipo de actividades y su celular se convierte en su primer medio e intermediario de información. Ok, entonces, ¿qué nos dice, digamos, o cómo se ha percibido este contenido? Muy buenos días, Alondra, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo se ha percibido ese contenido en estos 4 días de feriado? Es decir, la gente no dejó de hablar de estos temas mientras estuvo de feriado. Estuvo presente en el interés de la audiencia, sin embargo, no es que fue un interés masivo, es decir, no es que la gente hablaba todo el tiempo de la consulta popular. De hecho, el volumen que tuvimos de consulta popular durante el feriado no superaba los 5 o los 4 millones en audiencia digital, es decir, todavía una data relativamente baja. Y lo que nosotros tenemos es que, bueno, de las consultas, de las preguntas que se nos van a consultar el 16 de noviembre, hay muy buenos números para la pregunta de partidos políticos, la pregunta de quitar también el tema de reducir asambleístas. Son preguntas que caminan bien, tienen un alto margen de incidencia positiva en la conversación en redes sociales. Buenos números, perdón, Alondra, ¿a qué te refieres cuando dices buenos números? A que tienen buenos niveles de aceptación, es decir, hay una gran probabilidad de que gane el sí con más del 57%, en esas dos preguntas particularmente. Como decía Fabricio hace un momento, el caso, por ejemplo, de las bases militares, que hemos visto una contradicción de opiniones desde quien hoy es la vocería más importante del sí, que es el presidente Daniel Noboa. La entrevista del día viernes con Milton Pérez sí ayudó a disminuir sobre todo las preocupaciones que existían respecto a la posible instalación de bases militares en Galápagos. Es decir, la gente empezó a tener un poco de calma y respiro. Sin embargo, también hubo una importante sector que criticó la posibilidad de que lo afirmado por el presidente sea verdad, de que lo vaya a cumplir. Y esa pregunta particularmente tuvo una reducción de neutralidad. Nosotros la teníamos hasta el jueves anterior con un 40% de neutralidad, es decir, la gente todavía no sabía muy bien de qué trataba la pregunta. Se ha reducido ese porcentaje a un 32% y los números caminan casi empatados, ¿no? Hay un margen de alrededor del 42% que apoyará la pregunta de bases militares y hay un margen del 39% que está en contra de esa pregunta, pero todavía hay un gran porcentual de personas que no entienden muy bien de qué va esa pregunta o qué implicaciones tiene esa pregunta. El gran escenario de esta elección se ha centrado en la pregunta de constituyente, es decir, en la pregunta D. Ahí vemos un flujo interesante de volumen de datos. En el caso de la campaña del no, una campaña muy novedosa, disruptiva, activa, ha logrado coercionar y agrupar sobre todo a la oposición que siempre ha sido dispersa, ¿no? Y sobre todo elevar una actividad digital muy importante de ciudadanos civiles orgánicos. Y hemos visto un contenido impresionante. Ustedes seguro habrán visto, igual que quienes nos están escuchando, el 2 de noviembre, sobre todo, una campaña con guaguas de pan que decían el no. Vimos a Pacha Terán, por ejemplo, tomarse una foto con las guaguitas del no. Vimos también el no armado con la taza de colada morada y las guaguas. Así que la campaña del no va con buen pulso. Y en el lado del sí, el gobierno priorizó sobre todo visitas a territorios, recorrido puerta a puerta. Y habrá que ver si le alcanza
porque el reflejo de la buena receptividad de las calles lo vamos a tener que ver en algún punto en las redes sociales. De momento, el no tiene mucha más posibilidad de ganar. En el caso del no, lo que registramos es alrededor de una diferencia del 7% entre quienes apoyarían la consulta y quienes no estarían de acuerdo con la misma, ¿no? La de constituyente, perdón. Alondra, si regresamos a lo que nos comentas de la entrevista que tuvo el presidente a finales de la semana pasada, en donde dijo que las bases militares ya no irían en Baltra. ¿Esto ocurre, digamos, o previamente qué se había sentido en redes sociales respecto de la declaración del presidente de que iban a poner bases militares en Baltra? Es decir, ¿realmente le afectó a la campaña del sí esa declaración? Sí, le golpeó. Afectarle no, porque recordemos que el interés en la campaña estaba todavía disperso entre el cierre del paro, inicio del feriado. No es que la gente estaba, digamos, empoderada de esa discusión. Sí le afectó en el sentido de que, sobre todo en TikTok, empezaron a viralizarse muchos videos sobre el tema de cómo en su momento, cuando hubo una base militar en Galápagos, qué es lo que se hacía. Incluso me pareció muy importante un contenido que se hizo tipo dibujos animados, donde pisaban unas botas norteamericanas o de un militar norteamericano los cascos de las tortugas. Es uno de los contenidos que logró tener un impacto significativo en la conversación digital. Y a partir de eso, sobre todo en la generación millennial y Z, vino un debate muy interesante sobre los derechos de la naturaleza, a propósito también de otras entrevistas que hemos visto en otros espacios de comunicación, donde también se hablaba de que la naturaleza no debería tener derechos. Y esa ha sido una de las principales causas en defensa de la Constitución del 2008 que ha activado sobre todo a la generación millennial. Pero el presidente dijo en la entrevista de la semana pasada en Radio Centro y anticipó, no se tocarán los derechos de la naturaleza. Me imagino que eso también le ayudó al presidente. Recordemos que la generación millennial y Z no siempre se informa en estos espacios noticiosos. Más vale jala la narrativa del ruido que hay en redes sociales a partir de influenciadores. Y por eso yo había hecho un comentario en la red social de Twitter de que en medio de toda la gira de medios que le han planteado al presidente en los últimos 10 días, la de mayor receptividad fue la de Teleamazonas, precisamente por el espacio, el ruido que le dieron también a esa entrevista, y sobre todo por esta declaración donde él dijo no se va a tocar precisamente Galápagos. Ratificó también su compromiso con las audiencias más jóvenes en términos de la agenda ambiental, pero además también logró una visibilidad amplia por las declaraciones del presidente sobre Gustavo Petro y sus insinuaciones sobre qué habría hecho Gustavo Petro en Manabí. Entonces, ese mensaje dio pie para que otros se siguieran replicando y generar un poco de calma. Ahora, no ha logrado generar convencimiento, que ese es un gran reto para el gobierno nacional y la campaña del sí, convencer, porque más vale sobre la evidencia de los últimos 4 meses, ha tenido que enfrentarse a situaciones muy complejas donde para el gobierno nacional y la campaña del sí es trascendental recuperar credibilidad. ¿Cómo se ha también percibido el contenido? Este feriado he visto muchos comentarios sobre este muñeco, una especie de Ken, si se quiere, ¿verdad? Que se ha repartido también en algunas provincias. Y el que repartió la prefecta Roberta Zambrano. Ese mismo. He visto era que se ha especie comparado. No, es para dibujarlo un poco más y la ciudadanía me lo entienda. Pero en todo caso he visto que hay muchos comentarios comparando con lo que se hizo en Venezuela cuando se repartió esto mismo con la figura de Nicolás Maduro, ¿verdad? ¿Cómo se ha percibido esto en redes sociales? ¿Ha tenido o no influencia positiva o negativa? En el caso de la comparación particularmente, es un contenido que tuvo mucho alcance, sobre todo en la red social de Twitter, generando un debate precisamente entre periodistas, agentes de opinión, políticos, a propósito de la forma. De ahí, por ejemplo, lo que sí notamos en el caso de TikTok fue más la sátira, porque como bien dice Andrea, lo correlacionaron al tema de el estereotipo de Barbie en relación obviamente a la primera dama y al presidente con esta dinámica simbólica de posicionar a los Kens. Sin embargo, por ejemplo, entre los muñecos que se regalaron en territorio y las guaguas de pan del no, si tú me preguntas qué tuvo más impacto por interacciones, las guaguas de pan fueron una tendencia impresionante, y adicional a eso, la campaña del no caminó mucho más
digamos, medida. ¿A qué me refiero con esto? No solo capitalizaron el feriado desde lo simbólico, sino que la antesala del Halloween, el 31 de octubre, hicieron también una campaña impresionante sobre cuestionamientos a la elección desde el no, con dibujos animados, videos, canciones, y durante estos días pues lo capitalizaron mucho mejor que el gobierno nacional. Como vuelvo y repito, para el gobierno pues fue una prioridad regresar a territorio, visitar, pero habrá que ver si eso, al menos en la pregunta sobre la constitución, el llamado a nueva constituyente, le alcanza para tener los resultados que ha tenido. Ayer lo vimos además al presidente Daniel Noboa en un canelazo con Noboa, algo muy similar al tema de se recordarán al expresidente Guillermo Lasso con el tema de las micheladas con Lasso, una estrategia. Yo por eso creo que en el lado del sí hay como un manual un poco repetitivo, el mismo esquema de posicionar cierto tipo de mensajes, la exposición en la misa del 1 de noviembre de la primera dama y el presidente. Y hay fórmulas que en campaña electoral, si no se entiende bien el timing y el juego de emociones de los electores, se vuelven repetitivas y no logran conectar como uno se esperaría. Algo similar veo en la campaña del sí. Hasta ahora no hemos tenido un momento un poco disruptivo, novedoso, un contenido que a la gente le enganche. Más vale ha sido una repetición de escenarios, mientras que del no sí vemos algo totalmente distinto. Hay que aclarar a la audiencia sobre todo que esto no es una encuesta, ¿no? Lo que está presentando Alondra Enríquez no es una encuesta, está presentando comportamiento digital, que no es lo mismo. Cuidado, para que no se confundan. Oiga, Alondra, y con base en el comportamiento digital, entiendo que ustedes, con la herramienta que usted maneja, Alondra, ha logrado medir el comportamiento de la conversación sobre alcaldes, alcaldesas, prefectos y prefectas del país. ¿Cómo está esto? ¿Con qué novedades se ha encontrado? Bueno, en el caso concretamente del análisis del posicionamiento en redes de las autoridades, lo hemos hecho en 3 niveles, ¿no? Lo hicimos primero con presidentes en América Latina. El primer resultado que nos pareció novedoso sigue siendo Nayib Bukele, que ya va a cumplir su segundo mandato en medio de un montón de circunstancias, pero es el presidente con más popularidad e incidencia en redes, con un 78% de incidencia positiva. Luego lo revisamos precisamente con el tema de prefectos y también tuvimos un hallazgo novedoso, y es que, bueno, en el caso de los prefectos del Ecuador, sobre todo en las provincias más grandes, tenemos un volumen de datos muy significativo. La medición que nosotros hemos trabajado corresponde a una valoración del 26 de septiembre al 26 de octubre, es decir, en medio del paro, en medio de toda esta conmoción que existía en términos políticos en el país, y se han generado 18,000 publicaciones, 656,000 interacciones entre me gustas, comentarios y compartidos, y un margen importante sobre todo de audiencia. Los prefectos que hemos evaluado han logrado mover 29 millones en audiencia digital. Hay prefectos que han logrado romper la barrera no solo de su provincia, sino del país. Y en esta dinámica, el primer lugar lo ocupa Marcela Guineaga, quien logró 318,000 interacciones con apenas 7,000 publicaciones. Es decir, sobre Marcela Guineaga no se habla con mucho ruido, no hay, digamos, un volumen masivo de incidencia en conversación digital. Sin embargo, sí logra tener una actividad muy novedosa con su comunidad. Aunque se genere una publicación, ella tiene mucha gente que participa, y sobre todo los números de Marcela Guineaga son muy favorables. Ha logrado un 51% de sentimiento positivo, un 35% de sentimiento negativo y un 14% de posicionamiento neutro. También no solo es la prefecta mejor posicionada, sino también la prefecta de mayor incidencia bot. Hemos detectado que ella ha recibido muchísimas interacciones con estructuras bots, un 26% de estructuras bots estuvieron activas. Sin embargo, esto es lo novedoso de tener una campaña comunicacional en redes sociales desde la gestión, que le permite tener a ella un paraguas en situaciones de crisis. Ustedes recordarán que en los últimos meses tuvo una diferencia con el alcalde Aquiles Álvarez por el puente de los Ceibos. Empezó también a tener ataques directamente de la militancia por sus diferencias con Luisa González, pero noten cómo no le logra afectar este tipo de incidentes, sino que por el contrario, la prefecta que logra posicionarse por encima de su provincia a nivel nacional y afuera es Marcela Guineaga, por la agenda que tiene sobre sus programas sociales, sobre su respuesta inmediata en viabilidad, entre lo que destaca la red, el análisis que nosotros hemos hecho de ella, es que la receptividad
destaca sobre todo su liderazgo y su llamado a la acción ciudadana. Es un referente y un liderazgo muy bien consolidado. De Marcela Guiniaga nos sigue Juan Cristóbal Lloret, que tiene también números muy positivos, 128,000 interacciones, a nivel de sentimiento un 44% de incidencia positiva, un 15% de incidencia neutra y un 41% de incidencia negativa. Las críticas a las que él precisamente, digamos, se ha enfrentado no son críticas a su gestión, sino que en algún momento tuvo que también tener una postura política sobre el partido que lo cobija, y eso elevó ciertas críticas principalmente en su territorio. Y el tercer lugar lo ocupa una de las figuras más importantes en la conversación digital, que es Lourdes Tibán. Definitivamente es una de las tiktokers además más activas. Su espacio de Desayunando con Lulu tiene muy buenos niveles de aceptación en redes sociales. En medio del paro, además, para Lourdes Tibán es súper importante los números que ella logra en capitalización digital, porque logra un 48% de incidencia positiva, apenas un 37% de incidencia negativa y un 15% de incidencia neutral. En medio de que ella también fue blanco de críticas de estructuras del movimiento indígena, sin embargo, logró posicionarse de manera adecuada y bueno, este fin de semana inicia también la Mama Negra, que será uno de los espacios de mayor exposición para la prefecta del Cotopaxi. Este es el top 3 de prefectos que han logrado posicionarse de manera favorable en la conversación digital. Ok, y yéndonos también un poquito más atrás sobre cómo se percibió y cómo incluso eso podría también ahora mismo mirarse también en interacción en redes sociales, el paro que fue convocado por la CONAIE. Esto pregunto porque, claro, teníamos nosotros unas encuestas que hemos aquí conversado con varios expertos, con dos de ellos. Uno nos decía que el paro no fue bien visto a escala nacional, pero ¿qué ocurrió en redes? ¿Cómo se percibió el contenido del paro? En el caso del paro nacional, la conducta al menos que nosotros detectamos fue muy novedosa en términos generales del 22 de septiembre al 22 de octubre, es decir, entre que inició el paro nacional y luego, bueno, hubieron conversaciones para priorizar no el debate en las calles, sino priorizar precisamente el debate electoral, ¿no? El presidente Daniel Noboa les dijo, veámonos en las urnas. El movimiento indígena dijo, aceptamos. Entonces el movimiento indígena decidió parar el tema de las movilizaciones y priorizar también la campaña que está haciendo por el no. Bajo esa dinámica y en este rango de tiempo, lo que detectamos es que se generaron 53 millones de interacciones y se superó 119 millones en audiencia. La gente, una de las grandes críticas es, no, la fuerza de la CONAIE, que no sé qué, que no funciona. Por el contrario, hubo un espacio de mucha racionalidad de los ciudadanos en el sentido que decidieron priorizar el activismo digital, expresar su opinión a favor o en contra en redes sociales y no exponerse a este espacio además de militarización que el gobierno nacional puso a disposición en redes sociales y en medios de comunicación. Los espacios más complicados, sobre todo a la hora de contener el paro, fueron precisamente la llegada del convoy el 7 de octubre, donde en tiempo real la indignación estaba muy latente por lo que estaba sucediendo en Otavalo y en la hora de la tarde coincidió también con los cochebombas en la provincia del Guayas, principalmente en Guayaquil. Entonces el paro tuvo una incidencia además muy novedosa porque el paro es quien da el pie para elevar causas que parecían inexistentes. Si ustedes hace un año, hace 10 meses decían qué tan legítima es la lucha del movimiento indígena, probablemente en esa discusión hubiéramos dicho nula. Sin embargo, durante el paro y esta estigmatización que se ejerció desde ciertas vocerías con el tema de narcoterroristas, de cojan la escoba y barran a estos incendiarios, lo que elevó es precisamente una reivindicación del movimiento indígena, de coincidir en muchas de sus exigencias, principalmente en lo que exigían en salud, educación y seguridad, más allá de la discusión del diésel y de otros debates que salieron de principalmente Marlon Vargas, pero la base del movimiento indígena tuvo una agenda muy distinta que le permitió posicionarse favorablemente, sobre todo en la generación millennial. Nosotros detectamos que la población de 35 a menos 17 años tuvo un 40% de participación en redes sociales. No le gustó este mensaje de cultura de cancelación que se promovió desde ciertas vocerías del gobierno y las rechazó contundentemente, lo que por eso significa hoy un reto para el presidente Daniel Noboa y su agenda del sí, volver a conectar con la agenda de los jóvenes y sobre todo tener un margen también de reivindicación de ciertas causas que se laceraron en ese paro.
Lo último, Alondra, me escribe mi colega y amigo el Pollo Morales, me pide que le pregunte sobre la presencia de autoridades en redes sociales. ¿Es a nivel nacional o segmentando en el público o región en la que cada una de estas autoridades trabaja? Me preguntan eso para cerrar, Alondra. Es una medición a nivel nacional. Sí se prioriza obviamente su incidencia en territorio, pero es una medición a nivel nacional. Y en el caso de Marcela Guineaga, que además tiene esta agenda, estuvo en Bogotá, estuvo en algunos países, sobre todo exponiendo su programa social, le significó tener una exposición obviamente por fuera del Ecuador, y ella es quien logra uno de los números más favorables por audiencia, no solo en su provincia, no solo en el país, sino afuera también. Alondra, gracias por el tiempo, muy gentil. Gracias, Alondra. Para mí un placer, que tengan una buena semana. Lo propio para Alondra Enríquez, consultora político digital con datos muy interesantes sobre el comportamiento digital. Otra vez, no es encuesta lo que nos ha presentado Alondra Enríquez, sino una data con base en el comportamiento digital y la conversación que se genera justamente en las diferentes redes sociales. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.